Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. En el día de hoy les voy a estar hablando de este OC que hice hace tiempo para el mes de Halloween, el cual me gustó mucho, pero que no había hecho nada con este personaje que ni siquiera tiene un nombre. Y si ustedes me quieren ayudar a escogerle uno, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y creo que es porque soy muy mala creándoles historia a mis personajes, que por esa razón solo tengo dos. Pero es algo que espero mejorar en el futuro. Y bueno, cuando comencé a diseñar a este personaje, no quería dibujarla con el típico sombrero de bruja, sino que deseaba crearle una personalidad y estética que la distinguiera, usando como referencia las películas de Craft. Solo un poco. Por eso le dibujé el pelo un estilo emo, pero con la cabellera larga y dos colores distintos, rosa y negro, porque me gusta mucho esa combinación de colores. También le dibujé muchas pantallas y tatuajes, pero los terminé modificando con el nuevo diseño. Y como en mi primer dibujo había hecho un retrato, para este nuevo la dibujé cuerpo completo para añadirle un escenario, ya que la primera me daba un aura misterioso. ¿Qué ustedes creen? Y bueno, no me esmeré mucho con la camisa porque iba a estar cubierta por un libro y por eso pues no le di los detalles que me hubiese encantado darle. Eso sí, quería que al menos tuviera un color esmeralda turquesa, por lo menos en la vieja versión. Ahora en esta pues le hice un poco un cambio de ropa, por así decirlo. Y bueno, en la antigua versión traté de hacerle, pues quería hacerle como que dos colores diferentes, pero como no encajaba, solo descarté. También le iba a añadir una tarántula como mascota, pero la terminé dibujando para la carátula del libro. So, ya será para otro momento si continúo dibujando a este personaje. Y bueno, ya con el nuevo diseño, pues le cambié algunas cositas, o por lo menos en esta ocasión no le di tanta importancia como las pantallas en las orejas, ya que no se les iba a ver o a notar mucho. Y los tatuajes, que mi esposo tuvo la brillante idea de que solo aparecieran cuando ella estuviera haciendo un conjuro. Y pues le tomé esa idea. Y como había pasado tiempo en dibujarla, me concentré en hacerle las facciones lo más parecida a la original, con mi nuevo estilo, y espero haberlo logrado, ya que no se me hace fácil dibujar el mismo rostro con diferentes expresiones. Y es por esa misma razón que utilizo a mis dos UCIs para practicar, pero como ha pasado mucho desde que lo he hecho, pues quería volver a integrarlas aún más en mis ilustraciones y poder crearles personalidades haciéndolo de esta manera. Y para este concepto ya había guardado algunas referencias porque sabía que eventualmente la iba a hacer y a utilizar para este dibujo. Y a un lado de la pantalla les voy a estar mostrando la imagen de referencia. Y lo que me gustó mucho de esa foto fueron las distintas poses y estilos que él o la artista le dieron, que supe al instante para qué utilizarla tan pronto la vi. Y aunque la cambié, y aunque le cambié la pose como quiera, pues traté de conservar ese vibe dibujando la pose primero, porque aún no tenía en mente qué dibujar de fondo, asegurándome de que estuviera bien las proporciones del cuerpo, para luego pasar las líneas un poco más limpias en otra capa y seguir moldeando la pose. Una vez terminada esa parte, en otra capa le dibujo la ropa y zapatos, los cuales dejo para lo último porque es algo que me toma tiempo y no quería frustrarme. y ya y ya completada esta parte del sketch, paso a dibujarle las facciones, las cuales me dieron un poquito de trabajo porque por alguna razón parecía más asiática de lo que era, obviamente.
pero lo termino arreglando para luego dibujarle el cabello, entre otros detalles. Y para esta ocasión, como la había dibujado sosteniendo una bolsa llena de flores, pues se me ocurrió la idea de dibujarla saliendo de una florestería. Y para la paleta de colores, básicamente la dejé casi igual porque me gustaron mucho los colores. Solo le cambié la ropa, como ya les dije, y me gustó mucho el haberla hecho. Y aunque la volví a dibujar con un libro en el brazo, como quiera quería que se viera haciendo algo. Ya más o menos casi ella terminada, paso a dibujar el fondo y me pongo a buscar referencias para tener una idea de cómo dibujar una florestería en esta perspectiva. Plus, dibujar muchas flores que por poco me arrepiento. Pero ya jugando con los colores y sombras, tratando de que la florestería no se viera vacía, pero que tampoco me tomara mucho tiempo, pues consigo crearle una ilusión de muchas plantas. Y en verdad que me encantó haberle dibujado este background porque hace que el personaje se complemente muy bien. Y espero que a ustedes también les esté gustando este progreso. Y como compartí el preview hace poco por mi TikTok, pues me dejaron un comentario en el que me recomendaron el nombre de Abby y me encantó, así que se llamará Abigail, Abby para corto. ¿Qué les parece? Y bueno, cambiando un poco de tema, ya vi la película de K-pop Demon Hunters y si todavía no la han visto, se las recomiendo. Está buenísima y las canciones están hermosas. Ya comencé a dibujar un fanart de esa película que pronto estaré compartiendo por aquí, pero que si desean ver un preview ya se los estaré compartiendo por mi Instagram y TikTok. También vi que salió el último episodio de Squid Game, o mejor dicho, el season. Y estoy que no puedo, pero tengo que esperar por mi esposo para verla y hablar de esta serie que estuvo buena. Y espero que el final no decepcione. Aún no sé si hacer otro fanart de esta serie porque tengo otros fanarts que hacer, pero si ustedes quieren me lo pueden dejar saber en los comentarios cuál de los personajes les gustaría el que yo hiciera. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y no se olviden de darle un me gusta o suscribirse para más contenido. Ya saben que me pueden seguir en mis otras redes sociales y si me quieren apoyar como artista lo pueden hacer a través de mi página de Ko-fi. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima.